Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. Señor, en esta noche te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias porque eres tú el que ha estado despertando el corazón de las personas para esta capacitación. Señor, el humilde propósito, Señor, de este seminario es sencillamente exaltar la fe bíblica. No estamos haciendo militancia, ni estamos haciendo proselitismo de alguna sección en particular humana, sino sencillamente estamos exaltando la práctica maravillosa de poder ir a las Escrituras para comprender nuestra fe. Hoy pongo delante de ti a cada una de las personas que ya están en el seminario, se están conectando, pero también otras personas que están pensando, están considerando en su corazón capacitarse. Te pido que las facilidades que les está presentando el seminario, de distancias, de costos, y aún en la facilidad de la explicación y de la presentación de la misma clase, los motiven, Señor, a buscar y a perseverar durante estos 2 años. Te doy gracias por este tiempo y te pido que nos acompañes. El apóstol Pablo decía, ¿quién es suficiente para esta labor? Refiriéndose tanto a la labor de enseñar como a la labor de aprender. No es algo que tenemos de manera innata nosotros, Señor. Si no fuera por la asistencia del Espíritu Santo, no podríamos comprender tu palabra y mucho menos la podríamos enseñar. Porque tanto el comprender tu palabra como el enseñarla es un don de Dios y un don de gracia, Señor. No es nada que haya en nosotros. Tú en tu infinita misericordia actuaste en nosotros. Transportaste de las tinieblas a la luz. Gracias por este tiempo y acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, iniciamos. Veracidad e inerrancia de las Escrituras. Quiero mostrarles algo y es dónde quedamos la clase pasada. La clase pasada hablábamos de, así que, si todas las palabras de la Biblia son palabra de Dios, porque estábamos hablando de la autoridad de las Escrituras, ¿se acuerdan? Si todas las palabras de la Biblia son palabra de Dios, no creer o desobedecer cualquier palabra de las Escrituras es no creer o desobedecer a Dios. La primera característica que vimos 8 días atrás fue que la Biblia es autoridad para nuestras vidas, es autoritativa, es nuestro manual de fe y conducta. Ahora vamos a entrar en un tema maravilloso, pero también que ha creado gran controversia al día de hoy. Esto es un tema que es actual al interior de la iglesia, y es la veracidad e inerrancia de las Escrituras. Vamos entonces a entrar a ver qué significa la veracidad de las Escrituras. La esencia de la autoridad de la Biblia es que puede obligarnos a creerla y a obedecerla, porque eso equivale a creer y a obedecer a Dios. Fue lo que vimos la semana pasada. Pero entonces, ¿qué implica esto? Es importante considerar la veracidad de las Escrituras, porque si hay algo que en nuestro corazón pensemos que no es verdad, tampoco sentiremos en nuestro interior la necesidad o la responsabilidad de creerlo. Miren cómo está de ligado que algo sea cierto para que yo lo obedezca. Miren cómo está de ligado el hecho de que algo sea cierto, de que algo sea veraz, para que ese algo sea autoritativo para mi vida y yo me sienta en la responsabilidad de creerlo. Se lo nombraba yo ahorita a algunas personas con las que nos conectamos desde tempranito. Y es lo siguiente. Hace 8 días atrás los invitaba a ustedes a que construyéramos un pensamiento teológico. Eso nos va a tomar todo el curso. ¿Y qué es construir un pensamiento teológico? Primero que todo, un pensamiento teológico bíblico, ¿no? Porque mucha gente puede tener un pensamiento teológico y alejarse de las Escrituras. Lo aclaro, bíblico. Pero construir un pensamiento teológico bíblico es no solamente tener claro lo que creo, sino que lo tengo tan claro que sé las implicaciones de creer lo que creo, ¿correcto? Entonces, el ejemplo que yo ponía era este.
Y acá es donde yo quiero generar su completa atención. Muchos años atrás a mí me han enseñado que esto era lo que había pasado en el jardín del Edén. Dios creó, esto es un ejemplo para que lo tengamos claro, que en el jardín del Edén el Señor creó todo, pero o sea, en los 7 días de la creación el Señor todo lo creó perfecto, todo súper bien, estaba mejor dicho, y él tenía la fe de que todo iba a salir bien. Pero en un momento dado, en Génesis capítulo 3, se les mete por las enaguas del Señor la serpiente. Engaña a Adán y a Eva y caen. Y el plan que el Señor había creado está a punto y está en peligro de irse al traste. Entonces el Señor se tiene que sentar a pensar un plan de contingencia para contrarrestar el ataque de Satanás. Y es donde el Señor se sienta y piensa en el plan de redención. Ah, bueno, mi hijo. Y Marcos Witt decía que estaban los ángeles, y los ángeles decían, no, nosotros no vamos. Y todo el mundo allá en el cielo decía, no, entonces ¿quién va? Y que el Señor Jesús había levantado la mano y había dicho, yo voy. Yo creo que esto es familiar para todos nosotros. Y muchos de nosotros, yo por 16 años creí eso a ojos cerrados. Y suena muy bonito y suena tal vez que tiene mucho sentido, pero en absoluto es bíblico. Y cuando yo les hablo de que hay que entender las implicaciones que tiene lo que yo creo, uso este ejemplo de manera intencional. ¿Por qué? ¿Qué implica creer que esto fue así? ¿Qué implica creer que el Señor había creado todo perfecto y no sabía que el hombre iba a pecar? Y que no estaba preparado con un plan de salvación. Y que le tocó sentarse a pensarse un plan de salvación. Primero que todo implica que tenemos un Dios que no es proactivo, sino que es reactivo. O sea, que actúa después de que las cosas pasan. Y si el Señor actúa después de que las cosas pasan, eso quiere decir que tenemos un Dios que no lo sabe todo. O sea, que no es omnisciente. ¿Están entendiendo a lo que estoy yendo con este ejemplo? Sí. Ahora, es una completa, y lo hablo desde mi parte, no quiero ser implacable con nadie, fue lo que me pasó a mí, de pronto era yo el que estaba hecho triste, de pronto ustedes son de otro nivel, pero en mi caso, yo toda la vida pensé que eso era lo que había ocurrido, que Satanás estuvo a punto de acabar con la obra maravillosa del Señor, y el Señor se tuvo que sentarse a pensar un plan de salvación. Pues yo abordo lo que pasó en el jardín del Edén de esa manera, ¿saben por qué? Porque ignoro todos los pasajes que hablan en la Escritura de que el Señor se ideó el plan de salvación desde antes de la fundación del mundo. Desde antes de haber dicho sea la luz. Desde antes de haber dicho créense, sepárense las aguas de arriba de las aguas de abajo. Desde antes de haber creado el mundo invisible y el visible. Él desde antes de la fundación del mundo, él ya había decretado lo que iba a ocurrir. Y ya había creado un plan de salvación, porque nada toma por sorpresa a Dios. Entonces, ahora esto lo vamos a ver en completo detalle cuando veamos doctrina de Dios. Sencillamente estoy poniendo un ejemplo de que no solamente tengo que tener claro lo que creo, sino que debo entender las implicaciones de creer, tengo que tener claras las implicaciones de saber por qué creo lo que creo. Eso es un pensamiento teológico y eso es lo que quiero que el Señor en su divina providencia pueda hacer en este curso de teología sistemática. Amén. Entonces continuamos. Si la Biblia es autoritativa para nuestra vida, solo será autoritativa para nuestra vida si lo que nos ordena hacer o lo que declara la Escritura es cierto. Porque si en tu corazón hay la mínima sospecha de que algo no es cierto y verdadero, tú no te sentirás obligado a obedecerlo. Por eso, de la mano de la doctrina de la autoridad de las Escrituras, está la doctrina de la veracidad de las Escrituras. Es decir, que todo lo que dice la Escritura es cierto. Entonces vamos a ir y vamos a hacer la explicación. Primero, Dios no puede mentir ni hablar falsedades. Hay algunas teologías sistemáticas que comienzan la teología sistemática con doctrina de Dios, no con doctrina de las Escrituras, sino con doctrina de Dios, mostrando los atributos de Dios. Y entre los atributos de Dios que vamos a ver, hablaremos de que a Dios le queda imposible mentir, porque Él es la verdad.
Nosotros abordamos, aquí en Latinoamérica, abordamos teología sistemática comenzando no con doctrina de Dios, sino con doctrina de las Escrituras. ¿Por qué razón? Porque primero nos toca tener unidad de criterio en cómo vemos las Escrituras para continuar con el seminario. Porque al día de hoy hay infinidad de posición con respecto a las Escrituras. Y este mes y medio de capacitación va a ser definitivo para la vida de este seminario. ¿Y por qué va a ser definitivo? Porque debemos tener claras estas características de la Escritura. Primero, que la Biblia es autoridad para nuestras vidas. Y segundo, que es veraz, o sea, que la Biblia no miente. Si hay personas que después de la exposición que vamos a hacer y de la evidencia, de la rica evidencia que hay en la Escritura acerca de que Dios no puede mentir, sigue creyendo que en alguna parte de la Escritura puede que haya ciertas mentiritas y cierta manipulación, pues no está teniendo un pensamiento teológico bíblico y difícilmente más adelante se podrán establecer en su vida otras doctrinas mucho más importantes. ¿Me comprenden? La teología sistemática no solo tiene un orden lógico, sino también un orden ascendente. Y sobre cada doctrina que vayamos viendo, vamos construyendo otra y otra y otra. Pero, sin más preámbulo, ¿dónde en la Escritura habla de que Dios no miente? Tito, capítulo 1, verso 2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Segunda de Samuel 7:28. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad y tú has prometido este bien a tu siervo. Esto es cuando el Señor le habla a David y le dice que no faltará varón en el trono de Israel, pero sobre todo en Segunda de Samuel es donde se habla parte de la revelación del Mesías, donde dice, vendrá uno de tus hijos que reinará y su reinado no tendrá fin. Y eso tenía que ser solamente una persona que fuera hombre y Dios, porque los reinados se acababan cuando moría el rey. Y si se habla de un rey que su reino no tiene fin, es un rey que no morirá. Entonces, por eso Segunda de Samuel 7 es una promesa mesiánica a David, donde le dice, de ti nacerá el Mesías. Ya no solamente es de la tribu de Judá, sino que será hijo de David. Y David dice, ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad y tú has prometido este bien a tu siervo. Números 23:19 dice, Dios no es hombre para mentir, uno de los más conocidos, Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Por consiguiente, todas las palabras de la Biblia son completamente verdad y sin error en ninguna parte. Y aquí es donde viene un término que ojalá ustedes puedan anotar. Es muy importante que ustedes lo tengan pendiente. Y es este término, inspiración verbal y plenaria de las Escrituras. Inspiración verbal y plenaria de las Escrituras. ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que cuando se habla de inspiración verbal, ya hace 8 días hablamos del término inspiración, que sale de la boca de Dios, ¿cierto? Sale de la boca de Dios. Ok. Pues no solamente la Biblia es palabra de Dios que salió del mismo Dios, sino que cuando hablamos de inspiración verbal y plenaria, nos referimos obviamente a los originales, ¿no? A los escritos originales. Cuando se habla de verbal, habla de que cada palabra que está en la Biblia es importante y por algo el Señor permitió que se escribiera. Y plenaria, que la totalidad de la Biblia. Entonces estamos hablando de que cada palabra y toda en general es autoritativa, pero también es veraz, completamente veraz. Ahora, para ti puede ser claro esto que te estoy diciendo, pero durante la clase te vas a dar cuenta de las implicaciones que esto tiene. Si la Biblia es la palabra de Dios, Dios no puede mentir ni hablar falsedades. Entonces concluimos, no hay falsedad ni error en ninguna parte de la palabra de Dios.
El Salmo 12:6 dice, las palabras de Jehová son palabras limpias, como plata refinada en horno de tierra, purificado 7 veces. Proverbios 35 dice, toda la palabra de Dios es limpia. Él es escudo a los que en él esperan. Y Mateo 24:35 dice, cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Las palabras de Dios son la norma suprema de verdad. Y quiero que prestemos atención a este pasaje, que este pasaje es maravilloso. Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y acá yo quiero hacerles una pregunta. ¿Por qué no dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdadera? ¿Por qué dice, tu palabra es verdad? Aquí Jesús no está usando un adjetivo, no está diciendo tu palabra es verdadera, no, está usando un sustantivo y está diciendo tu palabra es verdad. Es que, mis hermanos, no es la palabra de cualquier persona, es la palabra de Dios. Y no simplemente dice que la palabra de Dios es verdadera, habla de que la palabra de Dios es verdad. ¿Por qué? Porque la Biblia en sí misma es la norma definitiva de la verdad. No hay un ente superior a la palabra de Dios que determine que es cierta. Entonces, el ente más alto, el termómetro más alto es la misma escritura. Y por eso el Señor Jesús, cuando habla y cita esta palabra, la nombra, él no está diciendo que la palabra de Dios es verdadera. La palabra de Dios es la que define lo que es verdad. Y aquí quiero otra vez que nos traslademos por un momento al jardín del Edén. ¿Por qué fue tan grave el pecado de Adán y Eva? ¿Por qué fue tan grave que Adán y Eva dudaran de Dios? El Señor les dice, no coman de ese árbol, porque el día que coman de ese árbol ciertamente morirán. Esa era la verdad. La verdad de la vida de Adán y Eva, todos los conceptos que tenían Adán y Eva acerca de su vida, de su existencia, del universo en el que estaban, toda la verdad de ellos emergía de Dios. Emergía de lo que Dios les decía. Y el Señor les está haciendo, esto se llama, lo vamos a ver más adelante en Doctrina del Hombre. Ese es el pacto de obras, donde el Señor hace un pacto y les dice a ellos, si ustedes desobedecen ese pacto, ciertamente morirán. Pero también hay una promesa positiva de manera implícita, donde dice, pero si obedecen, vivirán. ¿Qué es lo que hace Satanás? Satanás, en forma de serpiente, les dice, con que Dios les ha dicho. Y lo primero que hace la serpiente en Adán y Eva es hacerlos dudar de la verdad establecida por Dios. Y era que si ellos comían del fruto, iban a morir. Y lo primero que hace la serpiente es decirles, de cierto, no morirás. Y por eso es que se vuelve tan importante que nosotros entendamos que es imposible que Dios mienta. ¿Por qué es tan grave lo que pasó con Adán y Eva? Adán y Eva en un momento en su corazón pensaron que Dios les había metido el paquete chileno, que Dios les había metido gato por liebre y que Dios no quería que comieran del árbol de la ciencia del bien y del mal porque no quería que ellos fueran como él. O sea, Adán y Eva terminaron pensando como Satanás quería que pensaran. Miren lo delicado que es que nosotros no entendamos que de Dios, o no aceptemos que de Dios emerge la verdad. Si alguna cosa la Biblia dice, es cierta. Es cierta porque es un libro que no fue escrito por hombres, fue inspirado por Dios. Los hombres fueron guiados por Dios. Y como les decía la vez pasada, en la clase pasada, aunque no fueron coaccionados, quien dirigió toda la tarea fue Dios. Allí nada se anotó por voluntad de hombre, sino por la voluntad de Dios. Entonces, por eso se vuelve tan importante que nosotros comprendamos. Entonces, a grandes rasgos, ¿qué es entonces verdad? Verdad es todo lo que Dios dice y tenemos lo que Dios dice en la Biblia. ¿Quién determina qué es cierto y qué es falso? Dios.
Entonces aquí viene nos asalta una pregunta. Y nos asalta la pregunta, ¿podría alguna vez un nuevo hecho contradecir la Biblia? ¿Podría alguna vez algún hecho, algún descubrimiento evidenciar que lo que dijo la Biblia es falso? Podría suceder, dice algunas personas. ¿Se descubrirá alguna vez algún nuevo hecho científico o histórico que contradiga a la Biblia? No. Es imposible. Si contradice la Biblia, es falso. Y yo quiero acá ponerles un ejemplo. Por eso estoy diciéndoles que se vuelve definitiva esta doctrina para la vida de este seminario. Les voy a poner un ejemplo. Mucha gente iba a la iglesia en la época de Charles Darwin. Mucha gente iba. Y luego Charles Darwin saca la teoría de la evolución. Y un gran sector de personas abandonaron la iglesia diciendo, me engañaron. Ahora, cientos de años después, se sigue buscando el eslabón perdido y no se va a encontrar. Cuando tú conozcas en antropología cristiana o doctrina del hombre, tú empieces a ver cómo Dios hizo al hombre, su esencia y su propósito y todo esto, vas a darte cuenta que es imposible unir al hombre con el animal. Somos seres morales, algo que nunca va a poder ser un animal. Pero mucha gente abandonó la iglesia y abrazaron las doctrinas porque eso era un tipo de doctrina de Charles Darwin, porque ellos creyeron que Dios los había embaucado. ¿Por qué creen ustedes al día de hoy que la evolución todavía no es una ciencia? Sigue siendo una teoría que tiene muchas falencias. Muchas falencias. No hay ningún evento científico o histórico que pueda contradecir las escrituras. Por mucho tiempo dijeron que la historia de Noé era fantástica, pero ya encontraron el arca. ¿Y dónde está el arca? Donde dice la Biblia, en los montes Ararat, están nieves perpetuas, partida a la mitad, completamente congelada. Entonces, nosotros debemos tener una óptica clara de lo que significa la escritura. Algo distinto es que se haya hecho una mala interpretación de la escritura, que podría suceder. Porque ningún hecho verdadero jamás contradecirá la palabra de Dios, que lo sabe todo y nunca miente. Ahora, la parte de la veracidad era muy corta, porque ahora nos vamos a abordar y nos vamos a dedicar de lleno a la inerrancia de las escrituras. Y esto yo sé que sí va a dar de qué pensar y espero que las pruebas que les vaya a mostrar bíblicas sean suficientes para esta labor. Inerrancia de la Biblia quiere decir que la Biblia en los manuscritos originales no afirma nada que sea contrario a la realidad. Vuelvo y repito. Inerrancia de la Biblia quiere decir que la Biblia en sus manuscritos originales no afirma nada que sea contrario a la realidad. La Biblia dice la verdad y siempre dice la verdad respecto a todo de lo que habla. Ahora, yo quiero hacer aquí un alto en el camino y aclarar algo. Hay gente que se ha parado y en su deseo de defender la Biblia ha dicho, no, es que la Biblia habla de todo tema. No, eso es falso. La Biblia no habla de todo tema. La Biblia no te habla de ovnis. La Biblia no te habla de manera exhaustiva de dinosaurios. La Biblia no te habla de manera exhaustiva o a veces ni siquiera nombra nada acerca de temas en particular. O sea, eso de que la Biblia habla de todo tema, no, eso es una falsedad, una falacia. La Biblia no habla de todo tema. La Biblia tiene un tema. Y el tema de la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis, es el plan de redención de Dios. Su hilo conductor es Cristo. Y su propósito es la gloria de Dios. Si yo entro a estudiar la escritura, teniendo claro esto, teniendo claro su objetivo, teniendo claro su hilo conductor y teniendo claro su propósito, voy a darle una correcta interpretación de la escritura.
Pero si yo abordo la escritura y desde primera instancia la abordo mal, pensando que es un libro que habla de todo, pues no voy a entender muchas de las cosas. Es como yo acercarme a un sapo, hacer observación científica y decir es verde, es de apariencia pegajosa, salta, saca la lengua. Puede que todas mis observaciones sean objetivas y sean ciertas, pero si yo siempre me acerco a ese objeto de estudio no como si fuera un sapo, sino como fuera una cucaracha, y digo la cucaracha tiene baba, y la cucaracha salta y tiene una gran lengua, y es verde, pues todas mis conclusiones serán erradas porque me acerqué de manera incorrecta al objeto de estudio. Entonces cuando me acerco a la escritura, debo tener claro qué es la escritura. Miren, yo les digo una cosa, ya llevamos 2 clases, bueno, una clase y media, y si se han dado en ningún momento, yo me he dedicado a defender que la Biblia es la palabra de Dios en cuanto a que algunos de los que estén al otro lado de la cámara no lo crean. Yo estoy asumiendo que todos creen que la Biblia es la palabra de Dios. Y eso es lo mínimo que debemos tener nosotros, aunque sea lo mínimo, de que la Biblia es la palabra de Dios. De hecho, desde Génesis hasta Apocalipsis, en ningún lugar la Biblia se desgasta en demostrar que la palabra de Dios es palabra de Dios. Se asumen todo el tiempo de que la Biblia es palabra de Dios. Entonces nosotros debemos tener eso en cuenta. Ahora, la Biblia siempre dice la verdad y siempre dice la verdad respecto a todo lo que habla. Entonces sería interesante ver esto. La Biblia puede ser inerrante y así todo hablar en el lenguaje ordinario de las personas. Y vamos a hablar aquí de argumentos que hay, porque hay mucha gente que se ha levantado diciendo que la Biblia no es inerrante y que en la Biblia hay errores, efectivamente. Y vamos a ver qué clase de errores y vamos a ver a qué se refiere. Esto es especialmente cierto en las descripciones científicas o historias de hechos o eventos. Mateo 5:45, por ejemplo, dice: para que seáis hijo de vuestro Padre, que estáis en los cielos, y que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Entonces, hay gente que dice, no, la Biblia no es inerrante, se equivoca, porque ahí se escribió, en la época que se escribió la Biblia, todavía no había venido Copérnico y no había venido Galileo Galilei diciendo que era la Tierra la que giraba alrededor del Sol y no el Sol alrededor de la Tierra. Miren, se equivoca y eso demuestra que la Biblia es escrita por hombres y no es inerrante. Esto lo empezaron a decir las personas en el siglo XIX, siglo XX con la teología liberal. La teología liberal se cree en la necesidad. ¿Qué es la teología liberal? La teología liberal no cree que toda la Biblia es la palabra de Dios. Los teólogos liberales no creen que toda la Biblia, no creen en la inspiración verbal y plenaria de las Escrituras, no creen que todas y cada una de las palabras de la Biblia son palabra de Dios, porque ellos supuestamente encuentran errores en la Escritura. Entonces ellos se sienten en la obligación de desentrañar al interior de las Escrituras qué es Biblia y qué no es Biblia. Pero eso es completamente peligroso, porque entonces, ¿quién tiene la última palabra de qué es Biblia y qué no es Biblia? El hombre, no la misma palabra de Dios. Entonces ellos decían, miren, acá dice que hace salir su sol sobre malos y buenos. El sol no es el que se mueve, la que se mueve es la tierra. Eso está mal, es inerrante, ahí erra la Biblia y no podemos hablar de inerrancia. Pues déjenme decirles una cosa. Piensen ustedes por un momento, ustedes, personas que nacieron en el siglo XX, en un siglo moderno, ¿cuántas veces han dicho salió el sol? Y ustedes saben, fuimos criados. Desde primaria nos están diciendo que la Tierra gira alrededor del sol. Pero para nuestra realidad, el sol es el que sale. Y seguimos usando esa frase. Nosotros no podemos ignorar que la Biblia fue escrita para que el hombre la entendiera, no para que fuera completamente exacta en cuanto a los términos científicos. Para ti y para mí es un hecho de que la Tierra gira alrededor del Sol. ¿Por qué seguimos usando entonces el término salió el sol? Se oscureció, se ocultó, salió la luna.
Tan linda la luna que salió hoy. Tan lindo el sol de los venados que se está ocultando. Pero ¿cuál sol que se está ocultando? Luego no se acuerda de Copérnico y de Galileo Galilei. Porque son términos completamente válidos en nuestro lenguaje. Completamente válidos. Y la escritura fue escrita para que las personas que la leyeran la entendieran, no para ser completamente exhaustiva en los términos científicos. En cuanto a números, murieron 8.000 hombres, pero realmente los que murieron en la guerra, que dice en la Biblia que eran 8.000, fueron 7.935. Entonces hay personas que dicen, no, miren, no es inerrante porque ahí se peló por 65. En cuanto a medidas, vivo a 2 kilómetros de aquí y realmente vive a 2.124 metros de allí. La inerrancia, la Biblia, por ejemplo, dice, cuando iban los dos discípulos camino a Emaús y decía que Emaús quedaba como creo que a 2 o 10 estadios de distancia. Y habla de medidas de aproximación. Cuando hablamos de la inerrancia y de que Dios no erra, no se equivoca al escribir su palabra, tiene que ver con la veracidad de lo que dice y no con el grado de precisión con que se informan los acontecimientos. De hecho, en nuestra cotidianidad también tiramos a redondear cifras o medidas o distancias y no por eso estamos diciendo mentiras. La Biblia puede ser inerrante y con todo incluir citas libres y aproximadas. ¿Qué es una cita libre? Se refiere a mencionar lo que otra persona dijo. Hechos 17:28. Porque en él vivimos, nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Ahí está citando Pablo a un poeta de la época de los griegos y lo está citando, pero está haciendo una paráfrasis de lo que dijo el poeta, no está diciendo una cita exacta de lo que dijo. Ahora, no vayamos tan lejos. Tú lees el discurso de Esteban, y el discurso de Esteban en Hechos capítulo 7, si no estoy mal, el discurso de Esteban tú perfectamente lo puedes leer en 3 o 4 minutos, con signos de puntuación y todo. Pero te aseguro que el discurso de Esteban duró mucho más y confrontó fuertemente al pueblo. Esteban paseó a los que lo estaban escuchando desde el Antiguo Testamento, uniéndolo con el Nuevo y haciendo resplandecer a Cristo. Esteban lo que hizo fue teología bíblica, conectando las promesas del Antiguo Testamento con el Nuevo y diciéndose que se habían cumplido en Cristo. Esteban entendía el tema de las Escrituras. Esteban entendía el hilo conductor y entendía su propósito, que era la gloria de Dios, y por eso no le temió la gloria de los hombres. Y por ese discurso fue apedreado. Él no fue apedreado por un discurso de 4 minutos, él fue apedreado por un discurso completamente detallado, donde decía que el Cristo, el Mesías, era Jesús, y esa gente no lo soportó y lo apedrearon. Entonces, ¿por qué la Biblia solamente relata un discurso de 5 minutos? Porque la Biblia lo que quiere, la inspiración divina lo que quiere es que entendamos la idea de lo que se habla. No horas y horas y horas de discurso. El contenido no dejó de expresar lo que se dijo originalmente. Yo en algún momento duré la otra vez 2 horas dándole consejería a alguien por teléfono. Una persona que tenía un problema y necesitaba hablar y hablamos y hablamos y hablamos y bueno, fue maravilloso ese tiempo. Colgué el teléfono y mi esposa me dijo, ¿y qué pasó? Y yo en 5 minutos le pude explicar a mi esposa lo que pasó. No duré las mismas 2 horas hablando lo que había hablado y no dejé de ser cierto. Ese es el punto de la inerrancia. Cuando hablamos de inerrancia, encaja con la inerrancia tener construcciones gramaticales inusuales o nada comunes en la Biblia. Algunos escritos bíblicos contienen lenguaje rústico del pueblo común. Un ejemplo, el uso del verbo en plural en donde las reglas gramaticales exigirían un verbo en singular. Algunas construcciones no son correctas gramaticalmente, pero son veraces.
Y uno de los ejemplos de ejemplos es Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Alguien que estudie el español, al leer este pasaje va a decir, ahí hay un error. Gramaticalmente se debería escribir para que todo aquel que cree en él. Esa es la manera gramatical correcta en que se debe escribir. Para todo aquel que cree en él. Pero el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo, escribe para que todo aquel que en él cree. Esta parte de Juan 3:16 muy pocas veces nos la explican. ¿Por qué se comete ese error gramatical de aposta? Porque el autor bíblico quiere componer una verdad. Y es la verdad de que yo no creo en Jesús porque soy yo depositando la fe en Jesús, sino que primero Jesús tiene que estar en mí para yo poder depositar fe en él. Por eso dice, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una persona quiere ser un verdadero creyente, una persona quiere verdaderamente creer en Jesús, pues no va a poder creer en Jesús si primero Jesús no entra en su vida. A la gente se le dijo por años, recibe a Cristo en tu corazón, pero es que no se trata de recibirlo, se trata de que Él de manera unilateral decide habitar en tu corazón, y cuando decide habitar en tu corazón es que tú empiezas a creer. Si Él no habitara en tu corazón, tú no creerías. Pero bueno, eso lo vamos a ver en la clase de soteriología. Sencillamente estoy poniendo aquí un ejemplo de que hay composiciones que son atípicas gramaticalmente, pero eso no quiere decir que la Biblia no sea inerrante. Ahora, hay algunos retos en la actualidad acerca de la inerrancia. La Biblia es autoritativa solamente para fe y práctica. Esta posición permite la posibilidad de afirmaciones falsas en la Biblia. Por ejemplo, en aspectos como detalles históricos menores o información científica. Hay algunas personas que dicen, bueno, hablemos de que sí, de que la Biblia es inerrante, pero solamente es inerrante en cuestiones autoritativas en cuanto a de fe y práctica. Pero se puede equivocar y puede estar hablando de más o puede ser inexacta en aspectos históricos que son menores, insignificantes o información científica. Ah, ¿puedo vivir con eso? No, la inerrancia no puede vivir con eso. No tiene que ver con el propósito de la Biblia, que es instruirnos en lo que debemos creer y cómo debemos vivir. ¿Cuál sería la respuesta a este argumento? La Biblia repetidamente afirma que que toda la escritura es útil para nosotros y que toda ella es inspirada por Dios. O sea que nosotros no podemos solamente dedicarnos a creer que la Biblia es exacta y es práctica para nuestra vida en todo lo que tiene que ver en fe y conducta, pero lo histórico y lo científico, en eso sí pueden haber desfases. 8 días atrás una de ustedes me decía, hay eventos en los cuales me queda un poco difícil creer que sucedieron, pero bueno, yo lo acepto por fe y me enfoco más en las enseñanzas doctrinales. Aquí les debo decir algo, y lo reservé para este momento. Si lo dice la Biblia, es cierto. Si la Biblia dice que el hombre fue hecho del polvo de la tierra, quiere decir que el hombre fue hecho del polvo de la tierra. Si la Biblia habla de que Jesús nació de manera virginal, sin que José conociera a María, fue así. Si la Biblia dice que Jesús resucitó al tercer día, es así. Si la Biblia dice ¿qué otro evento? Que el sol se detuvo en Gabaón y la luna en el valle de Ascalón, es así. Cada aspecto que la Biblia nombra es completamente verdadero y no se equivoca el Señor al describirlo. La Biblia misma no hace restricción en cuanto al tipo de asuntos de los que habla con veracidad. La Biblia no dice, no, en esto sí somos ciertos y en esto no tanto. No, la Biblia o es cierta o no lo es.
De hecho, Deuteronomio 4:2 dice, no añadiréis a mis palabras que yo os mando, ni disminuiréis de ellas. Antes que la Biblia decir, sí, hay cosas en las que somos exactos y en otras en las que no somos tan exactos, antes la Biblia habla de que toda la escritura la debemos tratar de la misma manera. No añadas a la palabra que yo os mando, hablando Moisés en nombre de Dios, ni disminuiréis de ella. Y Apocalipsis 22, 18 al 19 dice, si alguno añadiere a estas cosas, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida. Entonces, estamos hablando de que la Biblia está hablando de que debemos tener una idea general y global de toda ella. Tristemente, la teología liberal, vuelvo y la nombra. Ellos no ven la Biblia como la palabra de Dios. Ellos dicen, en la Biblia está la palabra de Dios, hay que hallarla. Y tú dirás, bueno, pues no es lo mismo. No, en absoluto no es lo mismo. No es lo mismo decir yo que el 100% del discurso del presidente tuvo razón, a decir el 50% del discurso del presidente tuvo razón y nos corresponde a nosotros desentrañar en qué tuvo razón. Acá no estamos hablando del presidente de la República, estamos hablando del Dios del universo que no miente. El término inerrancia también es un término inadecuado, dicen algunos. Dicen que el término inerrancia es demasiado preciso y que en el uso ordinario implica una precisión científica absoluta que no queremos aplicar a la Biblia. De hecho, la misma Biblia no usa el término inerrancia y por lo tanto es un término inapropiado para insistir en él, dicen las personas que no creen en el término inerrancia. Y aquí yo quiero aclararles algo. En teología hay términos teológicos y términos bíblicos. ¿A qué se le llama un término bíblico? Un término bíblico se le llama un término que como tal aparece en la Biblia. Por ejemplo, justificación. Por ejemplo, propiciación. Por ejemplo, santificación. Son palabras, son términos que aparecen en la Escritura y son bíblicos. Y lo que tenemos es que explicar lo que significan. Por otro lado, hay términos teológicos, términos que no aparecen en la Escritura, pero que la teología tuvo la necesidad de crear esos términos para enseñar una verdad escritural. Por ejemplo, en la Biblia no habla de este término, Trinidad. Pero el fenómeno de la Trinidad es un hecho. En la Biblia no habla del término encarnación, hablando de que Dios se hizo hombre, pero es una verdad que hay al interior de las Escrituras. Entonces, si esto sucede así, decir que no se puede creer en el término inerrancia porque no aparece en las Escrituras, pues no es que sea un buen argumento del todo. Leamos la respuesta. El término no se utiliza para indicar una precisión científica absoluta, ya lo hemos dicho. A menudo usamos términos que no son bíblicos para resumir una enseñanza bíblica. Y acá lo que se los acabo de decir, la palabra Trinidad no aparece en la Biblia ni tampoco la palabra encarnación. No se ha propuesto ninguna otra palabra que diga tan claramente lo que queremos afirmar cuando queremos hablar de que la totalidad de la palabra de Dios es veraz en su lenguaje. Otro argumento que se ha levantado en contra de la inerrancia de las Escrituras es que no tenemos los manuscritos inerrantes. Por consiguiente, hablar de una Biblia inerrante es equivocado. Y escúchenme, hay que hacer esta aclaración con este argumento. Y si ustedes se están dando cuenta con lo que estoy haciendo, estoy siendo completamente honesto intelectualmente. ¿Qué significa que estoy siendo honesto intelectualmente? Que yo no les estoy diciendo a ustedes la Biblia es inerrante, punto, se acabó, pregunten. Sino que estoy diciendo la Biblia es inerrante, les muestro la prueba bíblica y soy yo mismo el que les estoy mostrando los argumentos en contra de la inerrancia. Y esto va a ser el horizonte que vamos a tocar en todo el seminario. En el seminario no solamente les vamos a mostrar una cara de la moneda, les vamos a mostrar lo que dice la Escritura al respecto y les vamos a mostrar también los argumentos que se han levantado en contra de esa postura bíblica, para que ustedes puedan de antemano ver las dos caras de la moneda. Ahora,
¿qué pesará más en esta enseñanza? Obviamente lo que dice la Escritura. Y por eso nos hemos tomado este tiempo tranquila y sosegadamente de hablar de la autoridad, la veracidad y la inerrancia, para que a partir de la doctrina de las Escrituras, nuestra última palabra la de es la Biblia, no lo que piensan los hombres. Entonces, volviendo al tema que estaba tocando, algo que hay que aclarar es que decimos que la Biblia es inerrante y no se equivoca, pero no refiriéndonos a las traducciones que tenemos al día de hoy. Estamos hablando de que la Biblia es inerrante, es veraz en cuanto a los manuscritos originales, a los que se escribieron originalmente. ¿Y por qué les explico esto? Por este argumento que estamos viendo aquí. Hay gente que no cree en la inerrancia de las Escrituras porque no existen los manuscritos originales. Entonces, hablar de una Biblia inerrante es equivocado. Y sí, es cierto, los manuscritos originales no han sobrevivido. Ellos dicen, ¿de qué sirve entonces dar tanta importancia a una doctrina que se aplica únicamente a los manuscritos que ya no existen, que no tiene nadie? ¿Por qué es importante insistir en la inerrancia de las Escrituras? Para más del 99% de las palabras de la Biblia, sabemos lo que decían los manuscritos originales. Muchos de los versículos en donde hay variantes textuales, la decisión correcta a menudo es muy clara. Los textos presentes publicados con erudición de Antiguo Testamento hebreo y Nuevo Testamento en griego son los mismos de los manuscritos originales. Si se destruye la copia original de la Constitución de los Estados Unidos, ¿se podría averiguar lo que decía la Constitución? He leído tal cual esta diapositiva para tomarme el tiempo de explicarles algo. La Biblia ha sido uno de los libros más atacados. La Biblia ha sido uno de los libros más puestos en tela de juicio. Y de hecho nace una ciencia en torno a ese propósito de destruir la credibilidad de la Escritura. Entonces lo primero que dicen es, no, es un libro escrito por hombres. Hay gente que el Señor, el Espíritu Santo, ha creado una fe para que crean que la Biblia es la palabra de Dios, que difícilmente se llegará a esa conclusión. Entonces, ¿qué pasa? Pasa lo siguiente. Hay gente que dice, no, yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, pero no creo en su inerrancia por una sencilla razón, porque la Biblia que tenemos al día de hoy no es la original. Entonces se levantó algo y con esto que les voy a explicar vamos a terminar, porque quiero escucharlos a ustedes. Se creó una ciencia que se llama la crítica textual. Y la crítica textual en un principio nace no para apoyar la Biblia. La crítica textual nace de los detractores de la Escritura porque quieren demostrar que la Biblia se equivoca. ¿Y qué hace la crítica textual? La crítica textual dice, bueno, hay solamente una forma de evaluar si un libro antiguo, porque esto era para hacerlo no solo con la Biblia, era para hacerlo con cualquier libro antiguo. Ustedes saben que uno de los deseos que el hombre ha tenido desde que pintaba en las piedras, en las cavernas, era perpetuar el conocimiento. Y una de las luchas que más tuvo el hombre fue tratar de perpetuar ese conocimiento. Y lo primero que se echó mano fue la tradición oral. Entonces una generación le decía a otra y le decía a la otra y la otra. Pero luego se crea la escritura. Y la escritura permitió que trascendiera de generación en generación las verdades o el conocimiento que quería el hombre, dárselo a las siguientes personas que nacieran. Y lo primero que se empezó a hacer fue que esa información se empezó a escribir en pergaminos, se empezó a escribir en material orgánico que no aguantaba el paso del tiempo. Luego se inventan los libros, luego se inventan una y otra cosa. Al día de hoy tenemos USBs y lo más innovador es subir la información ¿a dónde? A la nube. Y ahí sí, andamos en las nubes. Ya hay una seguridad tal vez de que el conocimiento no se pierda. Pero cuando fue escrita la palabra, fue escrita en material orgánico, en papiros, en pergaminos, que no aguantaban el paso del tiempo. Algunos de los escritos originales no alcanzaron a vivir más de 60 años. Al día de hoy solamente hay como 2 pedacitos de 2 cartas del Nuevo Testamento y son tan pequeñitos que llegarían a ser casi insignificantes, que sobrevivieron de la época en que fueron escritos originalmente el Nuevo Testamento. Entonces, como no existen los originales,
la crítica textual creó una técnica para poder hallar si un libro era correcto o incorrecto. ¿Y cuál es esa técnica? Tiene que llenar dos características. La primera de ellas es que la primera copia que hubo de ese original debe ser muy cercana al original. El libro fue, digamos, del Nuevo Testamento. Un libro fue escrito en el año 60 después de Cristo. Entonces, que la copia fuera alrededor de 30 o 40 años después de haber sido escrita, era cercana. Y la segunda característica de la crítica textual es que debe haber un gran número de copias de ese libro para poder comparar copia y copia y saber lo que realmente decía el libro. La crítica textual primero que coge a los libros filosóficos. Cogió a Sócrates, a Pitágoras, cogió a los grandes hombres pensadores de la época, cogieron a Homero. Y de libros como la Ilíada o la Odisea, encontraron 45 copias. Y la primera copia del libro distaba del original como 600 años. Cuando fueron a ver la escritura, cuando fueron a ver la Biblia, de solo el Nuevo Testamento, encontraron 25,000 copias. Y algunas de ellas distaban del original 50, 60 años. Entonces, la misma crítica textual que nace con el deseo de desvirtuar la escritura, al día de hoy la aprueba. Y la misma crítica textual tuvo que arrojar un diagnóstico. Y el diagnóstico es que no hay libro más veraz que la escritura. Porque ningún otro libro antiguo tiene tal número de copias del original y tan cercano al original. Hasta aquí voy a hacer un pequeño cierre. Hay todavía mucho de qué hablar. Esto nos vamos a extender, yo creo que en la próxima clase. Aquí yo quiero hacer un alto y quiero escucharlos a ustedes. ¿Ok? ¿Quieren activen los micrófonos? Julio, te quería hacer una pregunta puntual en el tema de que hoy en día hay muchas versiones de la Biblia y digamos yo la descargué en mi celular y vi una cantidad de versiones y al comparar muchos versículos siento como que en algunos sí se facilita entender la idea, pero siento que en otros como que se desvía de la idea o como que lo acomodan. Yo quisiera saber cómo en qué Biblia, de verdad, uno puede confiar en el sentido de que vaya más cercano al original. Tuve una experiencia que tuve una Biblia de estudio y en una casa de una tía encontré una Biblia católica súper viejísima, no me acuerdo de qué año era, y cuando empecé a comparar ambas, me gustó mucho la católica en los libros correctos, obviamente, porque daba una idea como muy natural o tal vez más cercana a lo que se escribió. En cambio, la Biblia de estudio como que, no sé, lo explicaban de otra forma y cuando pues yo trataba de interpretar la Biblia, obviamente en ambas me daba una interpretación totalmente diferente. Entonces, no sé cómo ser sabio en cuanto a qué Biblia leer, qué versión leer, o si es bueno de verdad comparar todas las Biblias y aceptar una u otra interpretación. Ok, ok. Me gustaría hacer algo con respecto a esa pregunta que estás haciendo tú. Y es, me gustaría escuchar si alguien más tiene una pregunta parecida a esa o que pueda aportar a esa para darle una explicación más larga. Porque creo que si me siento a hablar solamente... Yo. Jorge, dime. Bueno, puntualmente, tú decías, o para redondear mi pregunta, la Biblia dice que no se contradice, tú nos estás enseñando esto. Por ende, cualquier Biblia se supone que no nos puede confundir en su enseñanza, pero una mala traducción de las Escrituras puede darnos una enseñanza errada. Ok, listo. ¿Alguien más con respecto a este punto en particular? ¿O ya con eso tenemos? Listo. Al día de hoy hay muchas versiones, hablemos de versiones de la escritura, muchas versiones. No voy a tocar hoy el tema de los apócrifos y de los libros canónicos, eso
me gustaría que nos lo reserváramos para cuando lleguemos al canon de las Escrituras. Y ya de hecho dimos una pincelada la clase pasada. Pero hay dos fuentes de las cuales emerge la traducción de las Escrituras. El texto receptor. Y ahorita uno de las Biblias como más representativas que ahorita hay son la Reina Valera y la Nueva Versión Internacional. Ambas tienen fuentes distintas de su traducción. ¿Cuál es el consejo que yo les puedo dar? Tengan ambas Biblias, léanlas. Y a ustedes lo que los va a blindar, a ustedes lo que los va a blindar en la biblioteca. En la buena interpretación de la Escritura, lo que los va a blindar es que ustedes lean toda la Biblia. Porque hay mal entendimiento. Miren, leyendo la Reina Valera y la Nueva Versión Internacional, no va a haber riesgo de que tú saques una doctrina fundamental de su sitio. No va a haber ese riesgo. Si ustedes piensan que ese riesgo puede haberlo, no va a haber el riesgo de sacar una doctrina fundamental. Pero sí hay cosas que, por ejemplo, la Reina Valera dice que no deberían decir. ¿Cómo así? Sí. Acabo de hablarles de la crítica textual. La crítica textual nace ya bien hacia acá. Estamos hablando de que no fue en el siglo XVI en la Reforma. Estamos hablando de que no fue en el tiempo en que Erasmo tradujo esa traducción que él hizo y que se volvió tan popular. No estamos hablando de que no tuvo de pronto tanta información como tuvo otros traductores de la Biblia y otros copias. ¿Cuál es la situación con el número de copias de los libros de la Biblia? Muchas copias te permiten comparar. Y los críticos textuales siempre se quedan con los textos que son más cortos. Entre más corto sea el texto, es más ceñido al original. Con el paso del tiempo, entre copista y copista, a veces los copistas le añadían algo, un pie de página, o de pronto, como sucede con Colosenses y Efesios, donde dice que el Señor nos libró por su sangre, dice un libro, mientras que otro libro dice solamente que nos libró. Ese por su sangre en Colosenses fue adicionado, y eso hace parte de algo que se llama adiciones tardías. Y la Biblia tiene alrededor de un 1% de adiciones tardías. Eso quiere decir que cosas que no estaban en la Biblia y que fueron añadidas. Un 1%. Te voy a poner un ejemplo. La historia de la mujer adúltera. La historia de la mujer adúltera no hace parte de los manuscritos originales. Eso está en Juan capítulo 8. Una historia maravillosa, una historia hermosa, una historia que nos deja mucha enseñanza. Pero cuando vamos a los manuscritos, a las copias de los manuscritos originales más tempranas, esa historia no aparece. Y si tú lees el capítulo 7, vas a darte cuenta que hay una interrupción brusca. Se mete la historia de la mujer adúltera y luego de que termina la historia de la mujer adúltera, continúa la idea que venía tratando en el capítulo 7. O sea, se nota cómo la metieron a la obra. Ahora, la historia de la mujer adúltera ¿afecta en algo la doctrina cristiana? No, no la afecta. Hay un pasaje que habla de que este género no sale sino con oración y ayuno. Las copias más antiguas dejan ver que solamente dice con oración. Y así hay varias partes donde en la tarea muy juiciosa que hicieron los copistas, porque esto tengo que dejárselos a ustedes claro, esa tarea de copiar las escrituras se tomó con una seriedad profunda. Pero por estar en manos esta tarea de copias, no de hacer el texto original, sino la tarea de hacer las copias dependía de los humanos enteramente. En algo se adicionaron cosas. Por ejemplo, acabo de leerles un texto como fue Apocalipsis 22. Todo el que le quite algo a este libro será quitado del libro de la vida. Lo que realmente dice Apocalipsis 22 es, será quitado del árbol de la vida. Palabras que no aparecen en los manuscritos más antiguos, dejando ver que en el original no decía así.
Ahora la crítica textual nos permite detectar cómo realmente decía. La nueva versión internacional hace eso. La nueva versión internacional evita las adiciones tardías, no las anotan. Y esto es maravilloso, porque las podemos detectar fácilmente. Eso se lo explicaba a alguien, y esta persona muy preocupada me decía, pero entonces la Biblia sí es confiable, ¿no es confiable? ¡Claro que es confiable! Estoy hablando de un 1% y completamente identificable. ¡Claro que es confiable! Y si acumulamos todas esas adiciones tardías, ninguna de ellas va en contra de lo que la misma Escritura dice. Sencillamente demuestra que esta tarea estaba puesta en manos de seres humanos. Y los seres humanos sí somos, de alguna manera, no perfectos en esta labor. Entonces, ¿qué versiones yo les recomiendo? Yo les recomiendo leanlas todas. O sea, no hay problema con esto. ¿Que lees una versión católica? Bueno, pues gloria a Dios. Aunque hay versiones, por ejemplo, de Biblias católicas, hay donde, por ejemplo, hablan del amor como caridad. Y de pronto ahí se pierde un poquito. Pero yo en mi colección de Biblias, yo tengo una católica. Y obviamente no para recurrir a los apócrifos, pero sí me dan una visión y un panorama del texto maravilloso. O sea, eso no hay que estigmatizarlo, Algo a ti que te blinda, algo que te blinda a ti de entender correctamente la Escritura, es que la leas en su contexto. ¿Tú quieres entender el capítulo 2 de Efesios? Tienes que leer el capítulo 1. Y si lo quieres entender y entender su fuerza, tienes que leer hasta el capítulo 6. Y el libro tiene 6 capítulos. Sí, pero es que a veces ya leí Efesios, pero no logro comprender exactamente a qué se refiere Efesios. Es que para entender todo el capítulo de Efesios, no solo tienes que leer todo el libro de Efesios, sino que tienes que leer toda la Biblia. Porque tienes que entender en qué momento de la revelación progresiva se escribe Efesios. Dígame, ¿quién lee el Quijote de la Mancha desde la mitad? Dígame, ¿quién lee 100 años de soledad solo el final? Dígame, ¿quién aborda un libro y solo lee una parte de él? ¿En qué momento nos volvimos tan místicos de que cogemos la Biblia y la descuartizamos y no solo leemos partes? ¿Queremos entender la fuerza del mensaje de las Escrituras? Tenemos que estudiarla toda. Toda. ¡Uy, es muy largo! ¿Sí? ¿Te parece largo? Gente que se ha leído los 4 tomos del caballo de Troya, ¿me va a decir que la Biblia es larga? Gente que se ha leído todos los libros de Harry Potter, de las crónicas de Narnia, y no estoy estigmatizando ningún tipo de literatura. Maravilloso que lean. Pero si vamos a estas alturas a decir, no, es que es muy densa, pues no creo que el argumento sea bueno. Entonces, algo que nos va a blindar a nosotros de comprender correctamente la Escritura es leerla en su contexto. Y no perdiendo de vista ninguna de esas traducciones ni estigmatizándolas. Al día de hoy hay una guerra entre los que siguen la nueva versión internacional y la que siguen la Reina Valera. Pero es más una guerra a nivel mercantil. No caigan en esa trampa, no caigan en la trampa de que no, yo solo con esta o con aquella, porque son más gente que quiere tener más ventas. Y ya, yo me inclino por ambas. Y vamos a sacarle lo bueno a ambas. Y el Señor va a ser bueno. Y más adelante, cuando dejamos de pronto un poco más puntualmente, yo les explique algo del texto receptor, vamos a poder hablar más de este tema. Pero por ahora, no estigmaticemos. Obviamente, ustedes me preguntan a mí, me parece que la Reina Valera tiene muchas cosas ricas, es muy fiel, pero el texto receptor no tenía la suficiente luz completa de otras copias que se encontraron, y pues obviamente es inexacta en algunas cosas de las ediciones tardías, cosa que no la tiene la nueva versión internacional. La nueva versión internacional, su puente es maravilloso. Pero hay un problema es en la postura de la nueva versión internacional, que ya es una postura muy libre y a veces como que contextualiza cosas. Entonces, sencillamente de acostumbrarnos y de tener cuidado, pero la Biblia para mí es 100% confiable. 100% confiable. Ahora, yo no te tengo que explicar todo esto.
como lo hablábamos hace 8 días atrás, el Espíritu Santo nos da esa seguridad. Amén. ¿Alguna otra pregunta? Diego, ¿Sí? ¿me escuchas? Ah, bueno. Además de esto que acabas de explicar, ¿en qué momento entonces podemos utilizar también para complementar el estudio de la escritura un diccionario para traducir estas palabras que de pronto puede ser que no sean muy claras en lo que estamos estudiando en algún pasaje bíblico o en algún tema bíblico? Y que pueda aclararnos también sus diferentes significados, ese contexto del cual tú acabas de mencionar, para poder establecer un significado mucho más claro de lo que nos puede decir la escritura. Pero es que, o sea, yo me acuerdo en mi época cuando recién me convertí hace 21 años. En Bogotá, la única biblioteca que había hace 21 años era la Luis Ángel Arango. Las pocas librerías cristianas que habían estaban llenas de libros que hablaban de cualquier cosa menos de teología. Yo me acuerdo que en esa época había el diccionario bíblico el Vila, que era maravilloso, que fue como el primero que yo tuve. Y ahora poca gente le invertía a eso. Pero que el griego, que el hebreo, uy, difícilmente. Al día de hoy, no solamente hay muchas bibliotecas en Bogotá ya, sino que hay muchas librerías. Y además de eso, hay un rico compendio de material en el Internet, que obviamente ustedes deberían contar con él. O sea, uno no puede echar de menos la teología que se ha levantado en estos 2000 años. Maravilloso poder tener un diccionario bíblico, poder tener libros de referencias, poder tener también geografía bíblica, porque uno puede entender pasajes de la escritura entendiendo su geografía, su cultura y obviamente las palabras de lo que significan. Algunos se aventuran aún al griego y al hebreo. Hay diccionarios muy prácticos de griego y de hebreo, la traducción Strong, pero sencillamente todo esto es un adicional de la tarea juiciosa que nosotros tenemos que hacer de leer la palabra de Dios completa. Su contexto, y nos vamos a dar cuenta que esto va a enriquecer. Al día de hoy es muy fácil encontrar Biblias de estudio. Obviamente, Biblias de estudio serias, ¿no? Porque hay unos estudios que son muy chistosos. Entonces, igual ustedes, poco a poco, mientras van aprendiendo el curso, ustedes se van a volver un poco más críticos a la hora de escoger Biblias de estudio, textos para el estudio de las Escrituras. Pablo decía algo que me parece maravilloso. Él decía que los sentidos espirituales se ejercitaban con el uso. Y en la medida que yo me vuelva juicioso en el estudio de la Escritura, tus sentidos espirituales se van a volver más hábiles para comprender. La comprensión de lectura es algo bien interesante. Yo quiero hablarles algo que pasó con Martín Lutero. En el momento que se da la Reforma Protestante, si Dios no obra en la vida de Martín Lutero, casi que podamos decir que humanamente era imposible que pasara lo que pasó. No solamente porque la Biblia estaba solo en latín y poca gente leía el latín, sino que el 90% de la gente en Europa era analfabeta. O sea, era igual que no leyeran latín porque tampoco leían alemán. ¿Sí me entienden? O sea, eran analfabetas. Entonces, no solamente el problema era que no estuviese traducida al alemán, sino que la gente no leía. Y la gente, al no leer, por el analfabetismo en el que estaba, mucho menos tenía comprensión de lectura. Me llama la atención algo con Martín Lutero, y es que Martín Lutero, antes de ser monje, fue abogado. Y con sus estudios de derecho, él construyó un pensamiento crítico maravilloso. A los abogados siempre les ha tocado leer mucho para su carrera. Entonces se volvió una persona que tenía una comprensión de lectura maravillosa. Ahora, cuando se vuelve monje, él complementa su crítica, su lectura crítica, la complementa con saber latín.
y él tiene contacto con la Vulgata, con esta versión en el latín, y la empieza a leer, perdón, con la Septuaginta, y la lee, y empieza a moler el texto. Martín Lutero no tiene diccionarios bíblicos, Martín Lutero no tiene diccionarios geográficos, no tiene nada de este tipo de cosas. Y el hombre empieza a meterle sentido a la escritura. Y es donde encuentra un texto como el de la justificación. Y es donde entiende que el justo por su fe vivirá. Y el Señor lo ilumina. Entonces mira cómo es de importante en nuestro estudio bíblico que nosotros le pongamos sentido a lo que leamos. Que dejemos de ser místicos. De decir, Señor, háblame y donde caiga. Señor, por favor, la palabra rema y donde habla y donde caiga. No, o sea, tú no vas a entender donde caiga si no entiendes que ese texto está amarrado a un contexto. Y en eso tenemos que ser nosotros juiciosos. Y les aseguro que la Biblia iluminará de mejor forma cuando la leemos. ¿Ok, Elisa? Ok. ¿Alguien más? Yo quería decirles algo. Buenas noches, Dios los bendiga. Más que una pregunta es como complementar un poco lo que está diciendo el pastor, o sea, que lean la Biblia sin ningún temor. O sea, yo en el comienzo, cuando empecé mi vida cristiana, yo en la mañana leía el Antiguo Testamento y en la tarde leía el Nuevo Testamento. Obviamente iba así desprevenida, solamente con el deseo ardiente de estar con Dios. Y a medida que uno está allí leyendo la palabra, lo que decía el pastor, el mismo Dios le va iluminando a uno y le va mostrando. Ya después uno en su caminar empieza ya a hacer esta clase de cosas, de querer aprender más, de entender que no solamente se trata de un versículo, sino que también hay una época que rodeó ese tipo de escritura, pero que es maravilloso uno también sentarse allí sin tanta prevención, sin miedo, que si lo que estoy leyendo es verdadero, ¿no? Porque sabemos que la palabra es inspirada por Dios y es el mismo Dios que nos está hablando allí en ese momento. Entonces, es como tener esa certeza de que nos estamos acercando a Dios, a su palabra, y que Él va a ser el que se nos va a dar esa iluminación y esa revelación en ella. Así es. Así es. ¿Alguien más? Sí, buenas noches. Yo tengo una pregunta. Dale, dale. Bueno, aquí me salgo un poquito de las diferentes ediciones y versiones de la Biblia. Yo tengo una duda más acerca de la verdad, de la veracidad de la Biblia. Decíamos que pues la Biblia es la palabra de Dios y Dios es la verdad. Entonces yo quiero desde el punto de vista del cristianismo, ¿qué se siente con el texto, el Corán? El Corán es el libro sagrado del Islam, ¿no? Y los musulmanes efectivamente dicen que contiene la palabra de Dios que fue revelada a Mahoma. Y ellos nos dicen a los cristianos o informan al mundo cristiano que estamos equivocados y que algún día nosotros tenemos que irnos al Corán, que es el libro sagrado de las Escrituras. ¿Cómo el cristianismo defiende la Biblia frente al Corán? Ok, tocas un tema maravilloso. Y voy a coger no solamente el Corán, voy a coger todas las religiones. El cristianismo es, porque te digo algo, aún la gente que promueve el Corán, al día de hoy, los que promueven el Corán, y hago esta aclaración, aún los que promueven el Corán están promoviendo de alguna manera el sincretismo religioso. ¿Qué es el sincretismo religioso? Que de alguna manera, la suma de otras religiones enriquecen tu religión. Aún los que siguen el Corán tienen esa postura. Al día de hoy, el mundo en general está hablando de sincretismo religioso con un nombre nuevo que se llama ecumenismo. Y el ecumenismo es la suma de todas las religiones que se pueden tomar de la mano y buscar todas a su manera a Dios. ¿Por qué hay una de alguna manera, una guerra casada del Corán con el cristianismo? Porque el cristianismo es la única religión que tiene una posición exclusivista. Y el mismo que promovió la posición exclusivista fue Jesús. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí.
Eso, Albaluz, no lo vas a encontrar en ninguna otra religión. Las otras religiones están abiertas a que aún pueden incluir otras religiones y es válido. Uno de los últimos videos que sacó el Vaticano muestra al Papa tomándose de la mano de judíos ortodoxos, de musulmanes, de mahometanos, de tanta gente, diciendo, todos los caminos conducen a Dios. Todas las religiones hablan de lo mismo. Todas las religiones hablan de un Dios que demanda un sacrificio o una obediencia, y el hombre se esfuerza por cumplir esas exigencias de Dios, y si no las cumple, se pierde. Todas las religiones exaltan eso. El cristianismo no. Ahora, lo que pasa es que al día de hoy hay una visión completamente errada de cristianismo. Aquí tenemos que hablar de algo que se llama la diferencia que hay entre la cristiandad y el cristianismo. El movimiento en general de gente que habla de Jesús se llama cristiandad. Pero en medio de la cristiandad, pocos son realmente cristianos, bíblicos. Porque aún al interior de la cristiandad, movimientos de la cristiandad se han leudado de esta posición del resto de religiones, de que todos los caminos conducen a Dios. Por ejemplo, el Papa. El Papa está diciendo todos los caminos conducen a Dios, yendo en contra de lo que dijo Jesús. El único camino soy yo. Entonces, en ese orden de ideas, no solamente lo que nos diferencia al cristianismo bíblico del resto de las religiones es su exclusividad, sino también la manera de llegar al cielo. Porque el resto de las religiones dice, Dios demanda obediencia, el hombre cumple y el hombre se salva por sus obras. El verdadero cristianismo habla de que el hombre le queda imposible entrar al cielo. Hay religiones que dicen meditando, reencarnando, inmolándose. O sea, cumpliendo con los sacramentos, como dice la Iglesia de Roma. Mira, todas las religiones caen en la misma posición. Haz lo que tienes que hacer y te ganas el cielo. El cristianismo por eso fue perseguido y casi como que buscaban destruirle. Porque el César en un principio no ve como un peligro a los cristianos y luego lo ve como un peligro? Porque los cristianos, el César permitía que las regiones que él gobernaba, él permitía que esas regiones continuaran con su religión porque ellos creían en el sincretismo religioso. Es decir, esa religión que no te impida adorarme a mí como César. Porque acuérdate que al César hubo un momento de la historia donde veían al César como Dios. Entonces, no hay ningún problema si continúas con tu religión, pero me ves a mí como tu Dios. Pero llega el cristianismo, que nunca levantó una piedra ni nunca levantó una espada. Estamos hablando del cristianismo real. No estamos hablando del cristianismo que se levantó en las cruzadas y mató a los musulmanes, porque ese cristianismo fue un cristianismo oscuro, que hace parte de la cristiandad, pero no del cristianismo bíblico. El verdadero cristianismo lo mataban en los circos romanos y perdonaba a sus enemigos. El verdadero cristianismo sabía que ellos no tenían que obligar a la gente a creer, sino que era una obra de Dios en el corazón de las personas, porque todo el tiempo lo que se promulgó es que el hombre no puede hacer algo para salvarse. La raíz del cristianismo, de la fe cristiana, es que la salvación no es por obras. La salvación es por gracia, y la gracia es un regalo inmerecido. Mi mamá toda la vida me dijo, pórtate bien y llegarás al cielo. Y eso es la consecuencia de las religiones. La Biblia no dice eso. La Biblia no dice, haz cosas para ganarte el cielo. La Biblia dice, reconoce tu estado paupérrimo y corre a Cristo. Que Cristo pagó por tus pecados y vivió la vida perfecta que tú no puedes vivir. Cuando la persona experimenta algo que se llama el nuevo nacimiento, es que empieza a portarse, entre comillas, bien. Antes de la obra de Dios en su vida no se puede portar bien. O sea, que uno no llega a Dios por portarse bien. Uno llega a Dios en su peor momento. Y si Dios opera en tu vida, tú cambias. Ahora, por último,
¿Qué hace de diferencia el cristianismo al Corán y a Mahoma? Mahoma sigue en la tumba. Jesús se levantó de la cruz, se levantó entre los muertos. Todos los profetas que hubo en la antigüedad, todas las personas que dijeron hablar en nombre de Dios, ninguna de ellas dijo lo que dijo Jesús. ¿Y sabes qué dijo Jesús? Jesús dijo ser Dios. Mahoma dijo que era el profeta de Dios. Y ahí hay una diferencia grandísima. Si alguien quiere ser cristiano, no solo tiene que aceptar a Jesús como, ay, Jesús el bacán, el líder, el hippie. Uy, Jesús el conservador. Sí, Jesús el negociante. Jesús el hermano, el monpirri. No, la única manera de aceptar a Jesús es aceptar que Jesús es Dios hecho hombre. Porque la única manera de salvar a los hombres era que Dios se hiciera hombre. Y aquí quería llegar a este punto. Porque si hay algo que diferencia al cristianismo del resto de religiones, es que todas las religiones demandan un sacrificio al hombre. Y el hombre tiene que ejercer ese sacrificio para salvarse y calmar la ira de su Dios. El cristianismo no le exige un sacrificio a los creyentes, porque Dios mismo se hizo hombre y fue ese sacrificio. Entonces, en ese orden de ideas, difiere no solamente con los musulmanes el cristianismo, difiere con el resto de las religiones, con el resto, o sea, no solamente con uno, con el resto. Ahora, el evangelio, y esto les va a sonar un poco escandaloso, el evangelio nunca ha sido políticamente correcto. Nunca ha sido políticamente correcto el evangelio. El discurso del día de hoy es, todos tienen la razón. El discurso de un siglo posmoderno como el de nosotros, y una de las características del posmodernismo es que la verdad no es objetiva, sino es subjetiva. Entonces, una de las características del siglo en el que vivimos es que todo el mundo puede tener la razón. Pero eso no es cierto. Todo el mundo no puede tener la razón. Solo hay una verdad. Entonces, estamos en un mundo donde toda la gente está motivando a que todo el mundo puede tener la razón. Estamos en un mundo donde los hombres dicen ser mujeres, donde las personas mayores dicen ser niños de 5 años, donde una mujer en Noruega dice ser gata y se cambió la cédula porque ella se ve como gata. Estamos en un mundo donde el subjetivismo abunda. Entonces, en un mundo subjetivo se levantan líderes religiosos subjetivos donde dicen todos los caminos nos conducen a Dios. Eso es falso. Solo hay un camino. Y el Señor lo reveló en su palabra. La palabra de Dios se llama la revelación especial. Él reveló en su palabra el camino que conducía a Dios. Ahora, ¿por qué hay tantos caminos a Dios? Lo explicaba en la clase pasada. El hombre al caer en pecado, su visión de Dios se rompió, se desdibujó, se trastocó. Y ahora el hombre llama a todo Dios, llama al mismo hombre Dios, llama a los astros Dios, llama a los animales Dios. O sea, hay un sinnúmero de creencias. Pero todas las creencias, y en esto cayó hasta el mismo pueblo de Israel cuando se creó un becerro. O sea, las falsas religiones no es algo de ahora, ha sido de siempre. Pero todas las religiones se confluyen en un punto. Todas las religiones creen que el hombre puede llegar a Dios por sus propios medios. Y creen y comen tierra. Hay mucha gente que se está muriendo creyendo que se portó bien y por portarse bien llega al cielo. El cristianismo no habla de eso. El cristianismo dice, el hombre está muerto espiritualmente y no puede llegar a Dios. Y el único camino que se ha instituido para llegar a Dios es Jesús. Jesús no aparece en el Nuevo Testamento. Jesús, desde el momento en que se rompe el vínculo del hombre con Dios, que fue en Génesis 3 cuando el hombre peca, desde el mismo Génesis 3, Dios dice en Génesis 3:15, le dice a la serpiente, le dice, de la mujer nacerá uno que te pise la cabeza.
O sea, desde que el hombre cayó y desde que su visión se trastoca y empieza a armarse una idea él mismo de quién es Dios, porque esa es la consecuencia de la caída del hombre en el jardín del Edén. Lo dije al principio. Al principio, el gran pecado del hombre, ¿cuál fue? Dejar de creer que Dios era veraz. Y en el momento en que el hombre deja de creer que Dios es veraz, el hombre empieza a buscar su propia verdad. Y cuando empieza a buscar su propia verdad, nacen las religiones. Porque empiezan a buscar su manera de llegar a Dios. Lo que pasó en la Torre de Babel es una radiografía tristemente célebre de lo que está pasando con las religiones. Ellos dijeron, hagámonos una torre que llegue al cielo. Hombre, eso se puede hacer una torre que llegue al cielo. Uno de los edificios más altos creo que está en Dubái y ni siquiera de grande es de 20 kilómetros. Eso es lo que está tratando de hacer el hombre con la religión. Está tratando de llegar al cielo por sus propios medios. El hombre no puede llegar por sus propios medios a Dios. El hombre no puede agradar a Dios con sus obras. Por eso Dios, el verdadero Dios y la verdadera fe habla de que solo Dios podía tomar la forma de un hombre, vivir la vida perfecta que nosotros no podíamos vivir y morir haciendo el sacrificio perfecto que nosotros no podíamos tampoco pagar. Y lo único que nos demanda a nosotros es fe en eso. El resto de las religiones te dicen, compórtate de esta manera y tú gánate la salvación. El cristianismo no solamente lo persigue los musulmanes, Albino. Todas las religiones. Y el creyente que es verdaderamente bíblico, en algún momento no va a ser políticamente correcto. A mucha gente les han preguntado en noticieros, ¿hay más caminos a Dios? Y ellos tratando de ser políticamente correctos, dicen, sí, yo respeto, no sé qué, pero no están siendo bíblicos. Y nosotros o creemos en lo que dijo Jesús. Yo acabo de decirles que la Biblia es veraz. Y Jesús dijo ser Dios, y lo dijo muchas veces. Y la Biblia dice que Él resucitó al tercer día y que está sentado a la derecha del Padre y que volverá. Y el mismo Jesús fue el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Se está diciendo, solo hay un camino. Así de exclusivista es el cristianismo. Gente queriendo ser políticamente correcta está hablando otro discurso. Y de hecho, el resto de religiones hablan otro discurso. Porque quieren ser políticamente correctos. Pero siendo políticamente correcto, no me voy a salvar. Aún muchas personas que se autodenominan cristianos piensan que se van a salvar por su servicio en la iglesia. Yo lo pensé por 16 años. Yo pensé que yo me salvaba por no salir de la iglesia. Yo pensé que me salvaba por las ofrendas que daba. Yo pensé que me salvaba por el servicio que tenía con los niños y los preadolescentes. Por lo fiel que era mi pastor. Porque de alguna manera quedó eso en el subconsciente nuestro. Haciendo es que me salvo, no. Es por gracia. Espero de alguna manera haberte podido responder. Gracias. Ajá. Tengo una última, pues no sé si sea la última, una pregunta. Bueno, recién escuché eso que hizo Freddy Rodríguez ahí en su canal de Facebook. Y pues, el Salmo 32, y pues fue muy bonito, digamos, estudió mucho sobre la palabra bienaventuranza. Pero llegó un momento en el que leyó el versículo que dice que por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado, y tocó el tema de la gran tribulación. Decía que pues va a llegar un momento en el que Dios ya no se va a dejar encontrar o que va a callar, y decía algo como, algunos estudiosos dicen que la gran tribulación, que el arrebatamiento va a venir antes de la gran tribulación, unos durante la gran tribulación y otros después de la gran tribulación. Y él decía, yo en mi estudio pienso que va a ser antes de la gran tribulación. ¿A qué voy con esto? Quisiera preguntarte qué estudios bíblicos de verdad uno puede confiar, porque para mí me pareció algo irresponsable que él dijera eso. Como en mi estudio digo que fue antes y punto, pero como que no da más luz a eso, ese tema como tan importante de saber. El arrebatamiento es antes de la tribulación,
en el medio, después, entonces quedé como, bueno, ¿a quién escucho? ¿A cuál de esos tres estudiosos de la Biblia le creo o debo verificar yo mismo? O tal vez yo me equivoque porque pues, se supone que ellos son más estudiosos que yo. Bueno, Julio, lo que pasa es que hay algo que nosotros no podemos perder nunca de vista y es que nosotros tenemos que ser hay algo que se llama responsabilidad intelectual. Y la responsabilidad intelectual va muy ligada a la palabra de Dios. Tú no le debes creer a la persona que suene más convincente. Tú debes creer al argumento que sea más bíblico. Eso es lo que uno debe creer. Posiciones siempre van a haber muchas. No me voy a remitir hoy a la pregunta puntual porque eso lo vamos a ver en escatología y es la última materia de todo este trasegar. Entonces eso sí ni lo quiero abordar. Lo hablaremos más adelante. Hablaremos de la escatología y hablaremos de las diferentes posiciones, pretribulacionista, posttribulacionista, amilenialista, dispensacionalista, lo estaremos viendo ya. Pero lo que sí promete este seminario es que ustedes van a saber muy bien todas las posiciones. Y se va a hablar de la posición que tiene el seminario, porque el seminario tiene una posición bíblica clara, y les vamos a mostrar la rica evidencia bíblica que hay para tener esa posición. ¿Correcto? Y vamos a mostrar las otras posiciones, no hay como por encima, no, vamos a mostrarlas como son. Vamos a mostrar cada posición. Y eso es lo que vamos a hacer con cada materia. Porque la única forma de poder creer lo que creo es viendo las otras posturas y mostrando las falencias que hay y la bendición que hay de las posturas que son bíblicas y escriturales. ¿Ok? Entonces, yo no voy a entrar ahorita en detalle a decirte si es antes, si es después, si es durante, porque eso nos compete esa escatología y es la última materia de este curso. Pero lo que sí te puedo decir es que ni siquiera nos debemos casar con nombres de doctores, de maestros y de pastores. No nos podemos casar con nombres. Nosotros, si algo va a ser el termómetro para saber si algo es correcto o incorrecto, es la escritura, la Biblia, y leída correctamente. Porque pues, hay mucha gente que va a argumentar su punto de vista, pero de manera loca. En el 98 se paró una persona en una iglesia anglicana y con Biblia en mano durante 2 horas, supuestamente corroboró que el homosexualismo era de Dios. 2 horas en una iglesia anglicana, con Biblia en mano, diciendo que ser homosexual era de Dios. Entonces, sacando de contexto las cosas, se puede decir muchas cosas. Pero si vamos a leer honesta, correcta y responsablemente la escritura, no solamente vamos a estudiar la postura del seminario, sino que vamos a mostrar otras posturas evidenciando las falencias bíblicas que tienen esas posturas y el porqué de esta posición histórica. Porque la posición de este seminario es una posición histórica, teológica histórica, donde se ve la riqueza bíblica que hay, la fidelidad bíblica al abordar cada uno de los temas que vamos a abordar. ¿Ok, Julio? Diego, una preguntita. Bueno, yo logré instalar una herramienta de estudio que se llama Isword. A mí, yo pues no tengo muchos conocimientos bíblicos, pero me parece una muy buena herramienta para las personas que estamos iniciando un estudio bíblico. Bueno, esa era algo que quería comentar, pero quería sí aclarar una cosa. Yo sé que las Biblias a veces nos intentan, no las comprendemos bien, las diferentes versiones, ¿sí? Porque hay una interpretación de por medio del autor o los autores de determinada Biblia, ¿sí? Pero pero no me parece tan grave como que los expositores de las Biblias, los predicadores, estén haciendo un tipo de discurso temático que es amañado. Y a eso le tengo mayor temor que a una Biblia elegir entre la Reina Valera y la Nueva Versión Internacional, por ejemplo.
Me parece que debemos saber de los diferentes discursos que se hacen en las iglesias. Por ejemplo, tú tienes un discurso expositivo, en mi iglesia también, pero la mayoría de las iglesias están abordando un discurso temático, me parece que se pueda llamar eso, y es un discurso un tanto confuso, amañado más bien. Sí, claro, o sea, tocas un tema maravilloso en cuanto a poder practicar la teología, la predicación expositiva en todas las iglesias. Para los que no conocen los dos términos, una predicación expositiva es cuando se comienza un libro de la Biblia desde el capítulo 1 y se predica verso a verso o con sus unidades de pensamiento completas hasta finalizar el libro. Eso es la predicación expositiva. Exposición o predicación temática es que el pastor es el que elige qué predicar. Y dice, pues, hoy prediquemos de familia. Y a los 8 días hoy prediquemos de finanzas. Y a los 15 días hoy prediquemos de santidad. Y de alguna manera sí, una congregación pasa años y años y años. Y primero que todo se cae en la repetición. Y yo creo que esto no es ajeno para ninguno de los que está escuchando. De los 26 que están escuchando, para ninguno es ajeno que en algún momento en la iglesia, esto ya lo predicaron. Y ya no se lo sabe y hasta uno bosteza. ¿Por qué? Porque se negaron a seguir el completo conocimiento de Dios. Cuando tú coges un libro desde el principio hasta el fin, coges Efesios, coges Romanos, coges Gálatas, vas a encontrar una riqueza maravillosa y vas a entender doctrina espectacular. Ahora, esos libros obligatoriamente te remiten al Antiguo Testamento. Y no hay cosa más rica que leer el Antiguo y el Nuevo Testamento unidos. John MacArthur, un predicador de Estados Unidos, se demoró 45 años predicando todo el Nuevo Testamento. Desde Mateo hasta Apocalipsis. 45 años. Y al leerlo, obviamente, tenía que remitirse al Antiguo Testamento. Es decir, que también explicó el Antiguo Testamento. Y al terminar la congregación, les dijo, vuelve a empezar. Porque nosotros no vamos a terminar de ver la riqueza maravillosa que hay en la Escritura. Pero lastimosamente y de manera irresponsable, muchos predicadores se quedan en los mismos temas y por eso la iglesia no ha salido en algunos lugares de un kindergarten espiritual. Yo hablaba con un grupo de personas y les preguntaba, ¿tú sabes qué es justificación? ¿Tú sabes qué es propiciación? ¿Tú sabes qué es redención? Y ellos decían, sí, yo sé, dime. Porque tampoco aceptan que no saben. Y la idea no es ponerles en vergüenza, la idea es, por favor, capacítate. Capacítate. Yo durante 16 años me creí el predicador de predicadores. Y luego de 16 años me entero, siendo licenciado en teología, me entero que había aprendido mal. Y lo que hago yo es deponer mi título. Y hace 6 años sentarme a volver a estudiar. Y volver a estudiar correctamente la Escritura. Y entendiendo que el centro no soy yo, porque eso es lo que hacen muchas veces los predicadores temáticos. Algún día yo he predicado en la iglesia un tema. No, he parado un momento de hacer la predicación expositiva y he tocado una predicación temática. Pero cuando toco una predicación temática casi siempre es con un solo texto de la Escritura y de manera expositiva. No tengo que saber todo de ese libro, pero cojo una historia y ahí hago. Entonces hay que ser muy responsables. Lo que está diciendo Vilma es completamente cierto. Y aunque sean nosotros, los que estamos aquí escuchando y haciendo este curso, aunque sean nosotros, disciplinémonos y empecemos a leer un libro completo de la Biblia. La iglesia en Jamundí lleva solo 3 años y en 3 años vimos todo el Evangelio de Juan desde el capítulo 1 hasta el capítulo 21. Vimos todo Efesios desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6. Y ahorita estamos en Mateo y llevamos 3 meses en Mateo y hasta ahora vamos a abordar el capítulo 6. Entonces, y Mateo tiene 28 capítulos. Entonces, estamos abordándolo y siendo responsables. Ustedes vean la riqueza que hay. Todavía falta largo camino por recorrer. Pero tenemos que en esa parte de verdad ser bíblicos responsables y ojalá poder poner un granito de arena. Lo que está pasando el día de hoy en Latinoamérica es maravilloso.
mis hermanos. Está habiendo un despertar espiritual maravilloso. Este seminario es la señal de que está habiendo un despertar espectacular. Entonces, continuemos en esa dirección. Amén. Si no hay más... ¿Cómo? Una. Ya con esa terminamos porque son las 9:10. Gracias, Chiquito. Y lo digo es por usted. Yo acá me quedo velada, pero no. O sea, tengo que ser responsable también. Entonces, hágale. Bueno, dice, nos dices a todos que en la palabra, más bien en las Biblias, hay inexactitud por las traducciones, no que en ella haya mentira. Pero quiero saber si cuando dice la palabra que Jesús habló, puntualmente él, o que Dios habló, ¿también hay inexactitud en las traducciones? No, para nada, no para nada. Vuelvo y te repito, cuando hablamos de adiciones tardías, hablamos que de copia en copia, algún copista anotó algo como un pie de página, por ejemplo. Y el siguiente copista que la cogió, lo asumió como escritura y lo introdujo. Pero no está hablando de ninguna cosa que no sea bíblica y que no sea escritural. Entonces, al punto al que voy es que con la crítica textual podemos detectar exactamente qué porciones de la escritura, que son un 1%, y aclaro esto, Jorge, un 1% de un 100%. Hay un 1% de adiciones tardías, es decir, de copia en copia alguien añadía algo más, pero que uno no va en contra de la doctrina fundamental y no atenta contra la escritura. Pero a la hora de predicar, por ejemplo, mi caso, yo creo tanto en la inerrancia, en la veracidad y en la autoridad de las escrituras, que cuando estaba haciendo el estudio de Juan y llegué al capítulo 8, verso 1, que habla de la mujer adúltera, no lo prediqué. Les dije que era una bonita historia, pero yo no cogí ese texto para predicarlo. Me salté la historia y comencé hasta donde dicen los manuscritos más antiguos que es inspiración divina. ¿Me comprendes? Ahora, la historia de la mujer adúltera habla algo malo del carácter de Cristo. ¿Habla algo malo de la doctrina cristiana? ¿Se sale de los parámetros? Para nada. Pero como creemos tanto en la inerrancia y en la inspiración verbal y plenaria de las escrituras, solo vamos a predicar escritura. Y tenemos que hacer ese alto en el camino, hacer la aclaración, decir que no hacían parte de las copias más antiguas y que por eso nos abstenemos de predicarla, porque solo vamos a predicar ¿qué? Palabra de Dios. ¿Ok? Pero nada de lo que dijo Dios se sacó de contexto, nada de lo que dijo Jesús se sacó de contexto, es solo un 1% de cosas que se añadieron con personas no malintencionadas, personas que habían hecho la tarea muy bien, pero pues somos humanos y el humano no es, o sea, los humanos no son como Dios, Dios es inerrante, mientras que nosotros sí erramos. ¿Me comprendes? Es en ese errar que honestamente fue el hallazgo de la crítica textual. La crítica textual no pudo desvirtuar la escritura como cierta, y lo que dijo la crítica textual es no, la Biblia es el libro más comprobado que es cierto. Ni siquiera los discursos de Platón tienen tanto respaldo de la crítica textual como la misma palabra de Dios. Ahora, ¿quién pone en tela de juicio los discursos de Platón? Nadie, porque no está en medio de una guerra de creencias. Pero muchas personas ponen en tela de juicio la palabra de Dios. ¿Por qué? Pues por lo que está en juego, que es la salvación de las personas. Entonces, confiar 100% en las escrituras. El texto que tenemos al día de hoy es completamente confiable. Amén. Amén.